Ciertamente hay un peligro de una vez más de una intervención de países europeos y norteamericanos frente a la situación de la República de Siria. Ellos tienen una estrategia. En virtud de su crisis estructural, ellos tienen una estrategia de apoderarse de todas las riquezas mineropetroleras del Medio Oriente y lo vienen desarrollando con Libia, Irak, etcétera, etcétera. Ahora, desde hace casi 2 años, han intervenido con paramilitares en la República de Siria, pero ha habido una resistencia muy dura y no se ha podido resolver a corto plazo en 2 o 3 meses como prevían ellos. La resistencia del pueblo de Siria y particularmente el ejército y la posición firme del presidente sirio Bashar al-Assad ha logrado frenar e incluso estaban en una contraofensiva derrotando a los paramilitares que están financiados por los Emiratos Árabes, Turquía, y se gastan más de 1.500 millones de dólares allí. Ante esa situación, el gobierno de Siria había llamado a una comisión de las Naciones Unidas para que inspeccionaran el teatro de guerra y que efectivamente ellos no tenían armas químicas ahí. En el momento en que están llegando a Damasco, esa comisión provoca esa situación, con vista de, porque no están interesados en una negociación. Esa crisis solo la puede resolver el pueblo sirio. Los pueblos árabes, que son toda una nación, históricamente todos los imperios de la humanidad han pasado por allí y han quedado allí. Desde los egipcios, pasando los romanos, etcétera, etcétera. Ahora los norteamericanos se quieren apropiar de esa riqueza con el apoyo incondicional de Francia y de Inglaterra. Pero yo creo que estamos a tiempo de evitar eso. Ese conflicto puede llevar a consecuencias de verdad impredecibles. Estamos en peligro de una guerra termonuclear. Y Irán ha sido muy claro y categórico de oponerse a esa invasión. Ya vamos a conversar sobre esa posibilidad, que aspiramos todos no se concrete, pero antes quisiera consultarlo acerca de algunas informaciones que son noticias. Vamos a mostrarles en sus pantallas justamente algunos elementos que están siendo publicados específicamente por la página RT Noticias. Allí vamos a observar, ¿no? Ban Ki-moon: los inspectores de la ONU abandonarán Siria este sábado. Esto es información de última hora. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha dicho que los inspectores de armas químicas abandonarán Siria el sábado por la mañana e inmediatamente le presentarán su informe. El grupo de los inspectores internacionales continuará su investigación sobre el uso de armas químicas hasta mañana viernes y luego abandonarán el país, dijo Ban Ki-moon. La posición, diputado, de la ONU en todo esto, para poder producirse según digamos, los mecanismos legales que establece o las normas que establece la ONU, para poder producirse una intervención militar, esto debería ser aprobado por la Organización de Estados Unidos en su Consejo de Seguridad. De los 5 países que allí participan, en el caso de Rusia y China, han manifestado no estar de acuerdo. A pesar de que eso sea así, ¿podría el gobierno de los Estados Unidos y sus otros aliados pasar por encima de este tipo de mecanismos e ir directamente contra Siria? Bueno, los Estados Unidos han venido violando sistemáticamente todos los acuerdos internacionales desde 1945 hasta hoy. Si convocan a una asamblea general, sin duda van a salir derrotados, porque la inmensa mayoría de los países desean la paz. Si convoca también al Consejo de Seguridad, sin duda tienen el derecho de veto de la República Popular China y la Federación Rusa. De tal manera que ellos están tratando de presionar allí, a ver si es posible un acuerdo, pero yo creo que va a ser absolutamente difícil. La posición de la Federación Rusa y de China es clara y categórica sobre el particular. De tal manera que cualquier aventura militar será absolutamente decisión de esos 3 estados hasta ahora, porque no es toda la Comunidad Económica Europea, ni son todos los gobiernos europeos que aprueban eso. Yo creo que nosotros tenemos que levantar un movimiento de opinión pública mundial de condena a esa intervención, como lo viene haciendo el presidente Maduro, que desde ayer a temprana edad por la mañana empezó a dar orientaciones. En el caso de la Asamblea Nacional se pronunció ayer un acuerdo de condena de una posible intervención militar allí. Y creo que tenemos que movilizar la revolución bolivariana y Venezuela, que tiene un poder político importante, debe que mover todas esas teclas, particularmente en la América Latina. Ahora tenemos la ausencia de un movimiento revolucionario a escala mundial que al fin frene esa situación.
Yo siempre he cuestionado todo ese orden internacional que está en una profunda crisis, pero yo creo que una intervención militar va a enderezar todo un conflicto de guerra, no solamente en Siria, sino ya todo en el Medio Oriente. Hasta ahora todas las invasiones que se han dado han conducido a agudizar la lucha en esos pueblos. ¿Hasta qué punto esas voces como la de Venezuela, Ecuador, Bolivia y otras, incluso dentro de los mismos países que están propiciando este tipo de intervenciones, pueden tener éxito? Considerando situaciones como esta, vamos nuevamente a mostrar a RT Noticias, información de última hora para que veamos la gravedad de lo que está sucediendo. Francia envía a las costas de Siria a su fragata de defensa antiaérea más avanzada. Según medios franceses, la fragata Chevalier Paul podría tomar parte de las posibles operaciones contra Siria bajo el mando de la coalición internacional. Francia desplaza a las costas de Siria su más moderna y sigilosa fragata de defensa antiaérea Chevalier Paul, informa la revista francesa Point. Portavoces representantes del Ministerio de Defensa francés se negaron a proporcionar información sobre la verdadera misión de la fragata, señalando que entra dentro de la actividad normal de las Fuerzas Armadas. Veíamos ayer movilización de tropas de Reino Unido también a territorios adyacentes a Siria, ahora de Francia. ¿Hasta qué punto las voces insurrectas pueden frenar esto? Sin duda hay un dispositivo ya militar, aéreo y terrestre, de barcos y aviones, cuya base está en Chipre y toda esa zona del Mediterráneo. Eso es así, pues. Probablemente arrancarán, si van a intervenir, con un bombardeo masivo a las principales ciudades. Pero al fin de cuentas, para consolidar esa posición tienen que desembarcar con tropas, pues. Porque tú puedes bombardear, pero consolidar necesitas tropas. Y allí es donde se lo van a ver con el pueblo y con el ejército. Seguramente combinarán, digo yo, la forma guerrillera de organización con movimientos, combinando el movimiento de ejército con fuerzas guerrilleras. Esos son pueblos guerreros que han peleado todo una larga vida de tradición. Por cierto que es importante señalar el caso de nuestro diputado Adel Al-Serbayán. Ayer mandó una carta, Adel Al-Serbayán es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Sus padres son de origen sirio, él es de origen sirio y por razones de salud fue a visitar a su familia. Sin embargo, lo agarró la situación y acaba de pedir un permiso a la Asamblea Nacional para que le prolongue su estadía allá. Dice, si no es así, él renuncia como diputado y se incorpora a las brigadas de resistencia contra una posible invasión por parte del imperio y sus lacayos en la región. Hoy más que nunca, dice Adel Al-Serbayán, Siria necesita de todo el apoyo frente a estos criminales. Me despido de ustedes, hermanos y muy apreciados camaradas. ¿Qué posición, no? Esta es la conducta política de un bolivariano. Me recordó a Fabricio Ojeda en su momento, cuando abandonó el curul y se fue para eso. Incluso ya varios diputados bolivarianos han planteado la posibilidad de viajar hacia allá. Todo eso luego se evaluará. Claro. Pero yo creo que saldrán muchas voces del mundo que amamos la paz, que amamos la libertad y que estamos con la causa árabe-palestina. Voces como la del presidente Nicolás Maduro, a quien de inmediato vamos a escuchar. Ayer habló acerca de este tema. Esto fue lo que dijo. Cuidado si con el arranque de una gran guerra en Siria es el principio del fin de la dominación sionista sobre el pueblo palestino. Cuidado si es el principio del fin. Porque los pueblos árabes se van a defender. Fueron contra... Bueno, ¿qué inventaron contra Palestina hace 60 años? Una resolución en la ONU y sacaron al pueblo palestino de su tierra. Y no hay forma de que se busque una solución al derecho del pueblo palestino a vivir en su tierra. Y recientemente, hace 10 años, ¿qué hicieron con el pueblo de Irak? Inventaron una mentira. ¿Cuántas veces lo han hecho? Que había armas de destrucción masiva y el mundo entero lo creyó. Porque todo, el CNN, NBC, ABC, la BBC, etcétera, etcétera, bombardearon con una guerra psicológica al mundo entero y creyeron que había armas de destrucción masiva en Irak y justificaron la masacre de 1 millón de muertos. 1 millón. ¿Quién paga los muertos del pueblo árabe de Irak? Lo mismo hicieron con Libia. Dijeron que Gaddafi había bombardeado una plaza, la Plaza Verde, y llegó el periodista de Telesur 24 horas después y demostró que era mentira. Pero ya estaba aprobada la resolución de la ONU.
y arrasaron 20.000 incursiones aéreas en Libia y acabaron con Libia. Y los pozos petroleros de Libia, que están en la región de Oriente, del Oriente Libio, donde empezó la insurrección, Benghazi, están en manos de quién ahora, de las transnacionales norteamericanas y algunas transnacionales europeas. Y ahora lo mismo con Siria. Siria ha resistido y seguirá resistiendo. Yo le hago un llamado desde aquí, desde esta tierra tachirense, desde los Andes venezolanos, al pueblo árabe que vive en nuestras tierras venezolanas, al pueblo sirio que vive en nuestras tierras, a los pueblos palestinos que viven en nuestras tierras, a los pueblos del Líbano que viven en nuestras tierras y a los pueblos árabes en general. Cuando digo nuestras tierras, digo Venezuela, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, y a los hermanos árabes del mundo, a los pueblos islámicos, que hagamos todo lo que haya que hacer para detener el ataque militar contra Siria, la guerra contra Siria, la destrucción de Siria, la división de Siria. No se justifica el ataque militar contra Siria. Bueno, y el presidente Maduro reflexionaba sobre distintos aspectos. Uno, lo que ha sucedido en el caso de Irak, de Libia, posterior a las intervenciones militares. En el caso de Siria, usted dice que puede ir mucho más allá. Usted habla incluso de la posibilidad de una guerra termonuclear. Una situación nada fácil, ¿no? ¿Qué argumentos sustentan esta idea? Bueno, primero, yo creo que la posición de nuestro presidente Nicolás Maduro es clara y categórica. Es el Nicolás de siempre, el que hemos conocido toda la vida. Y Venezuela tiene un prestigio político nacional e internacional. Y esa voz del presidente es la voz del presidente Chávez. Es lo mismo que hubiera hecho el presidente Chávez si estuviera físicamente vivo. Es un hijo legítimo del presidente Chávez. Nosotros hacemos un llamamiento a más de 1 millón de árabes que están en este país a manifestarse, a protestar. Yo creo que la voz de los pueblos del mundo creo que tiene un peso político importante. No tenemos el dispositivo militar ni las bombas atómicas como para aplastarlo, pero tenemos la voz de la razón, de la historia, y más temprano que tarde esos imperios los vamos a derrotar. Es una situación de verdad muy grave. Yo vengo, hace 15 días yo estuve en la República de Irán y recorrí ese territorio desde el norte, en las zonas de desarrollo agrícola, hasta las zonas gasíferas en el Golfo Pérsico. Y cuando hablé con muchos dirigentes de empresas y de diversos signos, la conciencia antiimperialista está allí, en los tiempos de Ramadán. Y ellos han sido muy claros y categóricos. Y hace 2 días se pronunció el gobierno de Irán y los jefes militares de Irán se han pronunciado sobre eso. De manera que no estamos solos en esta lucha, pero es importante la opinión categórica de la Federación Rusa, de la República Popular China y de todos los estados independientes del mundo, el ALBA, de UNASUR, de la CELAC. O sea, no estamos aislados y hay un conjunto de instituciones que juegan en el peso político en el escenario mundial. Tenemos que aislar las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos, del gobierno de Francia y el gobierno de Inglaterra, que hasta ahora son los que han desplegado fuerzas militares por allí. Y decirle al pueblo sirio que cuenten con la solidaridad militante del gobierno bolivariano que está sentado aquí en Venezuela. En el caso de Rusia, que evidentemente juega un papel preponderante en todo esto, ¿la respuesta frente a una posible intervención militar sería solamente de palabra? ¿O qué acciones pueden esperarse del gobierno de Rusia? Ya eso corresponde al gobierno ruso. Hace 2 años y medio yo estuve en una reunión casualmente en la Cancillería y me tocó estar al lado del ministro de Relaciones Exteriores, y en eso estaba la amenaza de Libia. Y él me dijo, Siria será otra cosa distinta. Pero en todo caso nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada estado. Cada quien que asuma su responsabilidad ante la historia. En el caso venezolano ya nosotros definimos nuestra situación. Y ayer casualmente me tocó ir con una delegación de parlamentarios a la embajada de Siria. Hablamos personalmente con el embajador de Siria en la República Bolivariana de Venezuela, el embajador Yassan Abad, y le entregamos el acuerdo de la Asamblea Nacional
que es el mismo término en que lo ha planteado el presidente de la República. ¿Ustedes